Pues para mí es Cristo el vivir, pero realmente lo vivimos así en nuestra vida diaria, porque en la tercera estrofa hemos visto que costoso es seguirle a Jesús, ¿no? Y andar en sus pisadas, pero gracias a Dios que Él no nos deja, sino que está con nosotros. Y un poco así resumiendo, como Alfredo ha dicho, mañana empezamos a trabajar, cerramos el periodo de vacaciones y para mí, para nuestra familia, Eli también lo puede decir, que ha sido un buen tiempo de vacaciones, donde hemos podido descansar, pero también es donde Dios también ha hablado a nuestros corazones, donde hemos determinado, hemos podido determinar, donde hemos podido servir al Señor. Y este tiempo ha sido bueno en el sentido de poder poner en balanza de dónde veníamos, haciendo un paro en el camino y a dónde vamos. Y un poco resumía este corito que acabamos de cantar. No todo lo que engloba nuestra vida, todo lo que nosotros vivimos, las influencias de este mundo, las filosofías, todo influye en nuestra vida. Pero ¿cuál debe de ser el corazón? ¿Cuál debe ser el centro? Nuestros ojos, ¿dónde están? Y nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Y ese debe ser el centro que el creyente debe de vivir. Que no nos fijemos en lo que hay fuera, sino en lo que hay dentro. Las bendiciones que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero también hemos podido ver en el campamento, tuvimos ese del 14 al 19, tuvimos ese campamento y pudimos ver a los jóvenes venir con sus luchas, con su muro, su coraza, pero cuando iban pasando los días veíamos que eran sensibles a la palabra de Dios. Y algo que puedes decir, pudimos ver, ser patentes en estas filosofías. Y la palabra de Dios nos lo dice bien claro en Romanos 12:2, que fue el versículo lema del campamento. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe ser una vivencia, debemos de comprobar. Pero ¿qué debemos de hacer? No conformarnos a todo el giro, todo el estrés, a todo lo que nos hace seguir para que no podamos parar y podamos observar, podamos comprobar lo que es agradable, la voluntad de Dios. Pero a la vez, en Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Y debe de ser patente la palabra de Dios en nuestra vida, que debe de ser el fundamento, como nos lo dice en su palabra. Pero esto de las huecas sutilezas, las filosofías y algo así, no es algo que haya aparecido ahora, sino que ya lleva tiempo dando vueltas en la antigüedad. Se preocupaban por la naturaleza y el origen de las cosas, la ética, la política y la búsqueda del sentido de la vida. En la Edad Media entró que era la fe, el centro de la filosofía. En el Renacimiento salió la filosofía del hombre como el centro, como es el humanismo. En la Edad Moderna se centra la razón abandonando la fe. Y en la Edad Contemporánea el tema de sociales y el bienestar del ser humano. Es decir, no hay nada nuevo, como dice Eclesiastés, bajo el sol, ¿no? Que nosotros estamos influenciados. Pero sí que todo el mundo va cambiando según las modas. El esquema de este mundo va cambiando y nos van atrapando. Ahora es el mundo de las redes sociales y todo el mundo tenemos nuestro móvil y que podemos tenerlo todo al alcance de la mano. ¿Y cuánto tiempo dedicamos al móvil? Cuando nos sentamos en la parada del autobús,
sacamos el móvil. ¿Tenemos un minuto? Sacamos el móvil, a ver quién ha colgado algo. Todo. Leí un artículo que hoy en día el ser humano no se aburre, sino que tiene entretenimiento todo el tiempo. Antes podías parar, incluso aburrirte, y podías meditar en lo que había pasado durante el día. Ahora tenemos que luchar contra eso para ver lo que ha ocurrido en el día, las bendiciones de Dios. Hasta incluso hay cosas, diarios, ¿no?, que te dicen algunas preguntas que debes de contestar. ¿Qué bendiciones ha traído Dios a tu vida? ¿Qué luchas has tenido hoy? Motivos de oración, cualquier cosa. Pero como he dicho, esto no es nuevo. Si me acompañáis al Salmo capítulo 19. Vamos al origen de las cosas. Nos dice así la palabra de Dios. Salmos capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni oída su voz, por toda la tierra su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Desde el principio los cielos cuentan la gloria de Dios y podemos observar. Nosotros allí en Francia, donde estuvimos una semana, estaba todo oscuro y pudimos observar la gloria de Dios en el firmamento, las estrellas. Todo lo que Dios ha creado es perfecto. Los paseos por la mañana en los campos eran de girasoles y eran de maíz. Todo plano, todo verde. Al final de todo veías los Pirineos, o sea, una cortina. Desde aquí vamos viendo los prepirineos y vas entrando en montañas, pero desde allí era desde la parte plana y veías la inmensidad, ¿no?, de las montañas. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Él se ha manifestado en esto. En Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay un hombre, y Dios en su sabiduría lo registró en su palabra, y lo encontramos en Job capítulo 38. Versículos 3 y 4. Aunque todo este hilo de pensamiento llega hasta el capítulo 42, pero nos dice así en Job 38, 3 y 4. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo preguntaré y tú contestarás. Palabras de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Todos nos hemos hecho la pregunta de dónde salió todo esto, de dónde salió la creación. Y conocemos por las Escrituras que Dios creó los cielos y la tierra en el día 1, pero vemos aquí un hombre contendiendo contra Dios y Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Y sigue el hilo de pensamiento hasta quién da alimento, quién instruye tal, dónde están los límites, dónde tú me diste. ¿Sabes la profundidad de los mares? ¿Sabes cualquier cosa? Y nos apunta a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano, a un Dios omnisciente, a un Dios creador, que los cielos de los cielos no le pueden contener. Y el ser humano es, como decía, ¿no?, Joaquín, ¿quién es ese hombre que te dice para? Todo ser humano llega un momento de que tiene que dar cuentas a Dios. Dios se revela mediante su palabra, mediante su creación, y apunta a ese Dios inmenso, creador, y te dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Y nosotros, como Job, sí, debemos de contestar de la misma manera. En el capítulo 40, versículos 2 al 4,
¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Son preguntas muy directas al corazón del ser humano. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Pues el que disputa con Dios responda a esto. Y entonces Job respondió a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y en algún momento en nuestra vida nos encontramos cara a cara con el Señor, con su santidad. Y viendo que nosotros somos viles pecadores, que no podemos acceder a tener una comunicación con Dios, sino que ese pecado nos rompe esa comunión con Dios, que cada uno se apartó por su camino, nos dice la palabra de Dios, que cada uno le dimos la espalda a Él y Él vino a nuestro encuentro. Y dices, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué respuestas das al amor de Dios? ¿Qué vas a hacer? Y estas las respuestas las encontramos en la Biblia. Hay un salmo en el Salmo 139. Lo he resumido para no leerlo entero, pero la verdad que el salmo es precioso. Pero vamos a leer el versículo 1, 6, 17 y 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y qué bonito es, ¿verdad? De que el Dios mismo no hay nada que se le esconda. Tú me has examinado y conocido. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La sabiduría de Dios es alta. No la podemos comprender nosotros. Es demasiado maravillosa. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y esta debe ser nuestra respuesta a esa. El alabarle y glorificarle por lo que Él es. El Dios eterno, manifestado en carne en la persona del Señor Jesús, clavando nuestro pecado allí en la cruz. Y te dice hoy: ven a mí. ¿Me amas? Y vemos en el versículo 23 y 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Como se ha comentado, la conversión de Saulo de camino a Damasco, esa luz, pero le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es una invitación personal a cada uno de nosotros en esta mañana. Pon tu nombre ahí: Saulo, Saulo. Y aquí: ¿por qué me persigues? Si leemos en el Filipenses, que hemos estado ahí cerca esta mañana, Filipenses capítulo 3, versículo 4 nos dice en adelante: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo perseguidor de la Iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, era un hombre capaz, era un hombre irreprensible, era un hombre fiel a sus convicciones. Pero ¿cómo sigue? Por cuántas cosas eran para mí ganancia. Y a lo mejor es lo que nosotros ambicionamos en esta tierra, lo que podemos ser, lo que podemos llegar a ser. Dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y son estas cosas las que debemos de ir a la cruz y dejarlas allí. Y dejar que ese Dios omnipotente, que te decía antes, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra?, te invita a que dejes tus cosas y te dice: sígueme. Por eso
He puesto esta diapositiva que pone ¿me amas? Sígueme. En la invitación a David, cuando dice guíame en el camino eterno, nosotros le pedimos a Dios, guíame, Señor, guíame, muéstrame. Pero el Señor te dice, sígueme. El Señor te dice, tú le pides, muéstrame. Y el Señor te dice, sigue mis pisadas. El Señor nos ha dejado su ejemplo en esta tierra para nosotros poder seguirle. ¿Me amas? Podemos ver que cuántas cosas para nosotros eran ganancia, como a Pablo, que saca ahí la lista, ¿no? Las cosas que sentíamos, las cosas que pensábamos, las cosas que ambicionábamos, las cosas que perseguíamos, pero ahora es la vivencia de Cristo viviendo en nuestra vida. Venimos a Dios cargados de pecado y Él nos dice, yo he muerto por ti en la cruz del Calvario. Y cuando Dios nos dice eso y dejamos, y hay ese quebrantamiento en nuestro corazón de ver que no podemos saciarla por nosotros mismos, la justicia de Dios, Dios dice, yo he pagado por ti y ahora voy a vivir en ti. De otra manera, nos dice la palabra de Dios en Juan 14, 23, que dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo que vivimos ahora, el cristianismo, no es una filosofía, no es una moda, no es algo que es pasajero, sino que es una vivencia, el vivir en el amor de Dios. Y eso es lo que nos toca a nosotros vivir cada día. Y Jesús no engañó a nadie. En Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor te dice, ¿me amas? Sígueme. Toma tu cruz cada día y sígame. Pablo lo expresó de diferente manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El miércoles salió ahí una frase que comentamos. ¿Qué es el cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Y es la vida de Cristo patente en la vida del creyente. Se tiene que manifestar la vida de Cristo en el creyente. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Siguiendo al Señor. Cargando cada día nuestra cruz. Yendo a la cruz. Confesando nuestro pecado. Y seguir al Señor. Lo que decíamos, Dios no ha engañado a nadie. Si nos vamos a Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. Nos dice así la palabra de Dios, Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Dando a entender de que no era de este mundo, sino te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, y ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios deja las bases bien claras. Ya no eres tú, ya no son tus deseos, ya no son lo que te mueven. Es Cristo viviendo en ti.
En otro lugar de la Escritura nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y tendréis y hallaréis paz a vuestras almas. Aquí nos habla del arado, pero nos habla del yugo. El Señor está acompañándonos en nuestro lugar. Sígueme, nos dice el Señor. Pero ¿cuántas cosas hay veces que anteponemos antes de seguir al Señor? Nuestra familia, como hemos leído, nuestro trabajo, nuestras ocupaciones. Y el Señor nos está diciendo: sígueme, deja estas cosas, porque son rudimentos, son de esta tierra. Nadie se enreda en los negocios de esta tierra para agradar a aquel que lo tomó por soldado, nos dice Timoteo. Tenemos que hacer patente la vida de Cristo en nuestro corazón. Y el Señor nos dice: ¿me amas? ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que estorba? Nuestra relación con el Señor debe ser lo primero. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Nos da promesas para poder seguir esa esperanza viva, como dice Pedro: confía en mí, que yo he vencido al mundo. Yo morí por ti, pero resucité al tercer día. Ninguna cosa te podrá separar de mi mano, del amor de Dios. Ninguna cosa. Dios siempre cumple sus promesas. En Números capítulo 23, versículo 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará. Habló y no ejecutará. Este es nuestro Dios, hermanos. El que dice: me amas, sígueme. Dios no cumple sus promesas, Dios no miente. Él nos ha prometido la vida eterna que es en Cristo Jesús. Es lo que hemos estado leyendo. Me amas, mi palabra guardarás, pero sígueme. Todo lo demás, lo de este mundo, lo que es fácil apartar la mirada y ver al mundo y las cosas que están en él, pero el Señor nos dice: sígueme, no te apartes de mis pisadas. Él ha prometido la vida eterna en Cristo Jesús, 1 de Juan, capítulo 5, 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. No hay otra persona. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Sigamos a aquel que ha dado su vida por nosotros. Sigamos a aquel que nos ha revelado su palabra para que podamos seguir sus pisadas. Sigamos a aquel que se encarnó en la persona del Señor Jesús, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que iba a liberar a su pueblo de sus pecados. Y así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha prometido protegernos y defendernos. En el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No nos deja solo, hermanos. Ahí fuera, donde anda Satanás buscando a quien devorar como león rugiente, Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él no nos deja solos, pero sí que pide que le sigas, que cumplas su palabra, que confíes en Él de todo tu corazón. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hemos gustado, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos gustado la benignidad del Señor, su perdón, su paz, su gozo. ¿Y qué nos detiene? ¿Qué es lo que nos detiene a seguir al Señor, al predicar el Evangelio a los demás? El Señor lo ha dado todo. ¿Me amas? Sígueme. En Efesios capítulo 3. Versículos del 14 al 21. Pablo escribiendo a Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, lo que estamos haciendo en esta mañana, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. No podemos entender y comprender el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa condenación que nos ha salvado el Señor, no, que podamos entender cuál es la anchura, cuál es la profundidad, cuál es lo grande que es el amor de Dios. Dice que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, buscando a ser semejantes a Él, para que Él, cuando se manifieste, sus hijos no se alejen de Él avergonzados, sino que podamos estar empapados del amor de Dios, estar buscando a Dios, de cómo Él se ha dado por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Éramos viles, éramos enemigos de Dios, apartados, cada uno viviendo bajo sus deleites. Pero Dios, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no podemos entender el gran amor de Dios que Él nos ha manifestado, pero por su Espíritu que mora en nosotros, nos da testimonio de todas estas cosas. Y acaba el pasaje diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y es su Iglesia, la ha comprado por precio. ¿Y qué está haciendo su Iglesia por Él? Debemos de tomar conciencia, hermanos. ¿Amamos a Dios? Sigámosle. Que nada nos detenga. Que podamos empaparnos de la palabra de Dios, la cual nos ha dejado a nosotros, para que podamos escudriñar. Como nos dice en el Salmo 1, que su delicia está de día y de noche. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Aprovechemos bien el tiempo. No es una filosofía, no es un estilo de vida, es la vida de Cristo morando en cada uno de nosotros. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos y sigámosle. El Señor.